con la comparecencia de la superintendente de bancos, Ruth Arregui Solano. Vamos a dar cuenta en breves instantes más, punto por punto, contenido en esta resolución. Ahora mismo se da la indicación para que se cumpla con el registro por parte de los asambleístas y así poder determinar el quórum en la sala. Este es el paso previo a la votación de esta resolución que ha sido mocionada por parte del asambleísta por la provincia de El Oro, Darwin Pereira. Así es, y ya empezaron a registrarse los asambleístas y podemos observar que se acelera el número de registros, superan los 50 legisladores que se han registrado hasta este momento. ¿Qué es lo que dice la moción? El proyecto de la resolución que se ha planteado en el Pleno y que se someterá a consideración a votación de los legisladores. Son 4 artículos. El primero dice considerar insuficientes las acciones de la superintendente de bancos contenida en su informe en relación a los problemas suscitados a los usuarios frente a los incidentes de ciberseguridad del Banco Pichincha que ocasionó fallas en su sistema afectando a sus canales banca móvil, banca web, corresponsables no bancarios, la aplicación de UNA y los cajeros ATM multifunción. Artículo 2. Da a conocer también en el artículo 2 la superintendente de bancos, en virtud de lo determinado en el numeral 16 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, para el resguardo de los intereses de los depositantes, presentará a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, en un plazo máximo de 10 días, el informe de las medidas o directrices emitidas a las entidades del Sistema Nacional Financiero con el fin de prevenir futuros riesgos operacionales en su sistema de ciberseguridad. Artículo 3 de la resolución dispone lo siguiente: la superintendente de bancos, en un plazo máximo de 10 días, deberá remitir a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control la ampliación y aclaración de las respuestas de las interrogantes planteadas por el Pleno durante la comparecencia, de conformidad con lo que establece en el artículo 9 del artículo 129, en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Y finalmente, en el último artículo 4, se determina que la superintendente de bancos remitirá a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Control y Regulación la información de los resultados de las auditorías ordenadas a Banco Pichincha referente a las fallas en un sistema de ciberseguridad desde enero de 2021 hasta la presente fecha, conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. En un plazo máximo de 30 días deberá presentar el informe correspondiente, el mismo que será puesto a disposición de los señores asambleístas. Esto es lo que comprende esta moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Darwin Pereira para consideración de los asambleístas. 132 parlamentarios se han registrado en este momento y se espera ya en los próximos minutos dar a conocer cuántos legisladores están registrados para la votación. ¿Qué se ha precisado como parte de los antecedentes de esta propuesta de resolución planteada por parte del asambleísta Darwin Pereira? Entre otros, que el diario El Comercio, en una publicación del 12 de octubre de 2021, expone que la Superintendencia de Bancos dijo que tras haber hecho una revisión in situ, se estableció que detectó afectaciones a 5 canales de atención del Banco Pichincha: banca móvil, banca web, corresponsales no bancarios, Mi Vecino, aplicativo de UNA y ATM multifunción. El Banco Pichincha informó en un comunicado que la falla en el acceso y prestación de los servicios se debe a un incidente de ciberseguridad detectado en sus sistemas informáticos. Al no poder hacer transacciones, varios ciudadanos sufrieron cortes de servicios y tuvieron que ir a puntos físicos de pago. Y existió preocupación en los clientes del banco porque algunos habían realizado pagos a terceros o de tarjetas de crédito que aparentemente habían sido procesados, pero que aún no aparecían confirmados. Asimismo, se desprende entre los considerandos que el diario El Universo, en una publicación del 11 de octubre de 2021, manifiesta que las escuetas respuestas por parte de Banco Pichincha se dieron frente al reclamo de decenas de usuarios que mostraron su preocupación y malestar en redes sociales debido a la falta de servicio que presentaba la entidad financiera, que varios de los comentarios de clientes del banco criticaban a la entidad financiera, sobre todo por la falta de explicaciones oportunas, pero además porque no es la primera vez que se cae su sistema informático. Adicionalmente, los usuarios reclamaron la supuesta falta de acción de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano de control de las entidades financieras. Se recoge asimismo que Diario El Universo, en una publicación del 20 de octubre de 2021, expresa que la titular del organismo de control del sistema financiero dijo que el banco define lo sucedido como un ataque de ciberseguridad
que ha constituido un acto delictivo imprevisto e irresistible cometido por atacantes expertos y conocidos a nivel internacional. Lo informó frente a la Comisión de Desarrollo Económico presidida por el asambleísta Daniel Novoa Asín. Adicionalmente, Banco Pichincha había ratificado en ese informe que como entidad financiera sí cuenta con los niveles de seguridad estandarizados. Esto es parte, insistimos, de los considerandos que están contenidos en el texto de este proyecto de resolución planteado por el asambleísta Darwin Pereira. Y serán registrados 135 asambleístas. Hasta este momento se estaba buscando solucionar un problema que se ha registrado también en una curul de los legisladores. Mientras tanto, recordemos que en la sesión del Pleno del jueves pasado, cuando inició ya la convocatoria de este proceso y la intervención de la superintendenta de bancos, se recibió en comisión general a Harold Andrés Burbano Villarreal del colectivo Mis Datos Me Pertenecen y defensor de los derechos humanos. Él detalló ante el Pleno de la Asamblea Nacional que los datos han sido mal utilizados en la Superintendencia de Bancos del país. Dijo que la Superintendencia de Bancos debe atender a los usuarios, no generando acciones que vulneren sus derechos y también tomando acciones positivas para que los derechos no sean violados por entidades privadas. Además, señaló que la protección de los depositantes incluye 5 pilares: la privacidad y protección de los datos, divulgación previo consentimiento, educación financiera, además de otros aspectos. En el marco de seguridad cibernética, también dio a conocer que esto implica la cooperación de todos los sectores y la cooperación de la Superintendencia de Bancos. Señaló, además, la Superintendencia de Bancos vulneró estos preceptos siendo un ejemplo de cómo se están tratando los datos personales y confidenciales. Se vulneran los datos de 3 cuentas del Banco de Pichincha al ser expuestos en la Asamblea Nacional por parte de la Superintendencia de Bancos. Fue parte de lo que se expuso durante esta comisión general. Pero también Mayra Paulina Falcón Zambrano dijo que se ha solicitado un préstamo para la adquisición de una casa en el Banco del Pichincha en el año 2013. Abonó por motivos personales hasta el 2016, siendo posteriormente demandada por el banco, lo cual le llegó a un remate de la vivienda. Ella señaló durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional que fue atropellada y vulnerados sus derechos al tener un beneficio exagerado en el cobro luego del remate. Solicitó que se estudie su caso como una vulneración de derechos a la Superintendencia de Bancos y aún espera la respuesta. Inmediatamente después de esta comisión general que fue cerrada, correspondió la intervención de la superintendenta de bancos, Ruth Arregui. Ella en su intervención indicó, señalando que los cambios en el entorno digital y la ciberseguridad se han realizado. Los delincuentes digitales requieren una gobernanza para proteger a la nación de los ataques. En los últimos años, los ataques se han multiplicado por 4, dijo la funcionaria. Agregó, el blanco de los ataques del crimen digital son la ingeniería, la salud, el comercio y los servicios financieros. También, en su intervención, señaló que se está realizando una posición lejana a los mejores estándares de protección. El viernes 8 y sábado 9, la superintendencia fue informada sobre unas pruebas para incorporar mejoras en lo que respecta al Banco del Pichincha. También dio a conocer que el domingo 10 el banco informó sobre el ataque. Desde la superintendencia se desplegó un equipo para que se conociera sobre el problema, mientras que el lunes 11 se activó el plan de contingencia por parte del banco y finalizó diciendo que la superintendencia pidió al Banco del Pichincha que emita un comunicado para sus clientes y ciudadanía. La funcionaria aseguró que todo se ha realizado bajo los estrictos controles y las seguridades para proteger a los usuarios del banco y a todo el sistema financiero. Avanza el registro por parte de los asambleístas. 135 legisladores registrados hasta este momento. Se había indicado que existía algún inconveniente con la curul número 3, un tema que se estaría solventando en estos minutos. 135 legisladores registrados hasta este momento, 2 las ausencias. Vamos a esperar todavía unos instantes más hasta tener la confirmación desde la Secretaría General, con lo cual se dará paso a la votación de este proyecto de resolución que, insistimos, ha sido propuesto por parte del asambleísta Darwin Pereira en lo relativo a lo ocurrido días atrás con el Banco Pichincha, lo que ha motivado la comparecencia
de Ruth Arregui Solano, superintendente de bancos. Recapitulamos el contenido de esta resolución, 4 artículos en total. Artículo 1, considerar insuficientes las acciones de la superintendente de bancos contenidas en su informe en relación a los problemas suscitados a los usuarios frente a los incidentes de ciberseguridad de Banco Pichincha, que ocasionó fallas en su sistema, afectando a sus canales, banca móvil, banca web, corresponsales no bancarios, la aplicación de una y los cajeros ATM multifunción. Artículo 2. La superintendente de bancos, en virtud de lo determinado en el artículo y en el numeral 16 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, para el resguardo de los intereses de los depositantes, presentará a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, en un plazo máximo de 10 días, el informe de las medidas o directrices emitidas a las entidades del Sistema Nacional Financiero, con el fin de prevenir futuros riesgos operacionales en su sistema de ciberseguridad. Artículo 3. La superintendente de bancos, en un plazo máximo de 10 días, deberá remitir a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control la ampliación y aclaración de las respuestas a las interrogantes planteadas por el Pleno durante la comparecencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Último artículo, el 4. La superintendenta de bancos remitirá a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control la información de los resultados de las auditorías ordenadas a Banco Pichincha referente a las fallas en su sistema de ciberseguridad desde enero de 2021 hasta la presente fecha, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, y en un plazo máximo de 30 días deberá presentar el informe correspondiente al mínimo que será puesto a disposición de los señores asambleístas. Se ha dado a conocer el número de legisladores que están registrados, son 136 hasta este momento, lo que se ha dado a conocer por parte de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Se esperará ya que los legisladores den a conocer si están o no a favor de esta moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira. Hay que recordar que en la sesión del jueves pasado el legislador dijo que desde el 8 de octubre los cajeros del Banco del Pichincha no funcionaron y no se tomaron las acciones desde la Superintendencia de Bancos. Aquí se está hablando de dinero de la gente, señaló el parlamentario. También agregó que más de 5 millones de usuarios tienen el Banco del Pichincha y nadie les daba cara durante 4 días. Recién el martes 12 de octubre aparece la superintendenta de bancos, es lo que dijo el asambleísta Pereira, al señalar que el 13 de octubre la gente estaba desesperada por acceder a su dinero. En febrero y en julio existieron incidentes similares con este banco, mientras que el 21 de octubre se volvió a tener un problema. El asambleísta Pereira añadió que los controles han sido ineficientes y hay que dar una respuesta al país si los datos de los usuarios fueron vulnerados. Serie de preguntas en donde se pidieron informes con evidencia del sistema de seguridad del Banco del Pichincha. Acabamos de escuchar que el secretario de la Asamblea Nacional ha dado a conocer que se va a tomar ya la votación por parte de los asambleístas. Es lo que procederá ya en los próximos minutos cuando están presentes 136 legisladores. Sí, 136 legisladores registrados de un total de 137. Señor secretario. Y se procederá de inmediato con la toma de votación. Señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Darwin Stalin Pereira Chamba mediante memorando número AN-PCDS 2021-0037M. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Termina. Y bueno, ya en este momento están votando los asambleístas, presentando su respaldo o no a esta moción. Hasta este momento, 2 legisladores, 3 que están a favor de la moción. Por el no se registran 12 legisladores, el blanco 0 y las abstenciones 2. Todavía falta casi todos los legisladores para que consignen su votación respecto a la moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira, que ya lo habíamos leído y también habíamos dado a conocer su exposición durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de la sesión pasada del jueves pasado. También en esta sesión, en este primer inicio de la sesión del jueves pasado, el asambleísta Henry Kronfle decía que no se puede echar la culpa al organismo de control por el hackeo de datos de una entidad bancaria. 4 veces ha estado la superintendencia en las últimas 2 semanas. Es una autoridad que da la cara a los llamados de la Asamblea Nacional, es lo que dijo el asambleísta.
En tanto, Rodrigo Fajardo señaló que hay que cerciorarse que la ciudadanía no haya sido afectada, pero hemos visto que la superintendencia no ha dado alegatos contundentes de protección a la ciudadanía. Además, también planteó que se ha presentado un proyecto de ley de ciberseguridad y pide que este también sea priorizado, entre otras intervenciones que se presentaron, mientras que el día de hoy también intervino la asambleísta Natalia Arias, quien dijo que no estaba muy de acuerdo que se llame a comparecer y convoque cada rato a las autoridades, porque recordó que ya la superintendenta de bancos acudió a la Comisión de Desarrollo Económico. En tanto, durante este mismo punto, la asambleísta Mireya Pazmiño pidió un minuto de silencio para las víctimas de la crisis carcelaria, principalmente para Víctor Guayllas, defensor del agua y naturaleza, mientras que el legislador Darwin Pereira, en una nueva intervención desarrollada esta jornada, dijo que conoce perfectamente lo que se debe hacer y es un representante de los ecuatorianos. Además, señaló que los banqueros no van a enseñar cómo se debe fiscalizar y posteriormente presentó la moción que está puesta a consideración de los asambleístas. Hasta este momento los votos son por el sí 58, es decir, están a favor de la moción, por el no 29, no hay blancos y las abstenciones se registran 12 hasta este momento. Todavía faltan algunos legisladores por consignar su votación, Belkis. Sí, de 136 legisladores registrados, 60 al momento son los votos afirmativos, 29 negativos, no se registran votos en blanco, 13 las abstenciones. Este número varía en función de que aún avanza la consignación de votos por parte de los asambleístas. Reiterar que además de este punto, en la agenda consta la discusión de un proyecto de resolución para erradicar la violencia política de género en el Parlamento ecuatoriano. Este fue un tema que surgió como un pedido de cambio del orden del día por parte de la asambleísta Ana Herrera, asambleísta quien representa a la provincia de Cotopaxi. Puntualmente, esta propuesta de resolución que ella plantea contiene 3 artículos. El artículo 1, exigir el cese de todas las formas de violencia política basada en género dentro y fuera de la Asamblea Nacional en contra de las parlamentarias y las mujeres presentes en la función legislativa, así como condenar y vigilar el cumplimiento de una sanción a quienes han sido señalados como agresores o agresoras. Artículo 2, rechazar vehementemente las amenazas de daño físico, psicológico, acoso, intimidación, abuso, difamación y desinformación basados en estereotipos de género dañinos publicados en las redes sociales y expresados de forma verbal dentro y fuera del recinto parlamentario. Y el artículo 3 instar a las legisladoras y legisladores del periodo 2021-2025 a firmar el Pacto por la No Violencia Política de Género como garantía de no repetición de estos actos lacerantes dentro de la Asamblea Nacional. Este es puntualmente el contenido de este proyecto de resolución planteado por parte de la asambleísta Ana Herrera, quien propuso justamente la discusión de este proyecto de resolución para erradicar la violencia política de género en el Parlamento ecuatoriano. Decimos que este es el último punto que consta en la agenda de esta sesión del Pleno 738 y debemos conocer en los próximos minutos, una vez que se oficialicen resultados de la votación que ahora mismo se lleva adelante, debemos conocer si es que en efecto se tramitará este último punto de la agenda de esta sesión plenaria. Maritza. Y faltan alrededor de 20 votos, de 20 legisladores que consignen su voto, cuando hasta este momento 62 parlamentarios están a favor de la moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira, 32 legisladores han votado que no, el blanco todavía no se registran votos y las abstenciones 22. Poco a poco ya los legisladores continúan votando y sigue disminuyendo el número de legisladores que todavía falta por consignar esa votación. El proyecto de resolución, el proyecto de la moción presentada por el asambleísta Pereira básicamente plantea que han sido insuficientes las acciones de la superintendenta de bancos que se ha contenido en el informe, y es por eso que se dice que en un plazo de 10 días deberá remitir a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su regulación los informes correspondientes. Señores asambleístas, para consignar su voto, por favor. 2 minutos más ha dado el presidente encargado de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, para que los asambleístas voten. 65 votos afirmativos hasta este momento, 29 abstenciones, 30 ya, y 33 legisladores han dicho que no están de acuerdo con la moción. Decíamos que en 10 días deberá remitir el informe de las medidas o directrices emitidas de las entidades del Sistema Nacional Financiero para
prevenir futuros riesgos operacionales, pero también en ese mismo tiempo, en 10 días, también la superintendente de bancos deberá remitir a la misma comisión, la de régimen económico, la ampliación y aclaración de las respuestas a las interrogantes planteadas por el Pleno durante la comparecencia de conformidad con lo que establece el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución. Y en el último artículo, la superintendente de bancos remitirá a la comisión de régimen económico la información de los resultados de las auditorías ordenadas al Banco de Pichincha referente a las fallas en su sistema de ciberseguridad desde enero de 2021 hasta la presente fecha, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su regulación. En el plazo de 30 días también se establece que se deberá presentar el informe correspondiente, el mismo que será puesto a disposición de los señores asambleístas. Esta es la moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira, que en este momento se somete a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. 65 votos afirmativos hasta este momento. Faltan 3 legisladores que consignen su voto. Son 65 asambleístas que respaldan la moción. 33 no están de acuerdo, mientras que las abstenciones son 36. Se está solicitando también que en la curul 124 se realice la revisión, porque dice ya voté pero no se registra en este momento. Bueno, ya se solventó ese problema, falta todavía la curul 96, el voto de la curul 96 del asambleísta de la curul 96, y con eso ya finalizará y se conocerán los resultados. 65 legisladores que están a favor. No alcanzan los votos para respaldar esta moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira. Habíamos recordado que esta sesión inició la semana pasada con la comparecencia de la superintendenta de bancos y seguros, Ruda Regui. Primero, un cambio en el orden del día que actualmente consta como último punto en el orden del día, que al finalizar este punto podría ser considerado o no, ya depende de las autoridades, si continúa esta sesión o se suspende, ya lo conoceremos más adelante. Se pidió que se trata el tema de erradicar la violencia política de género en el Parlamento Nacional, y ahí fue Ana Cecilia Herrera quien planteó que se someta a consideración de los legisladores este proyecto de resolución, en donde dice que no puede continuar la violencia contra las mujeres en la política y usar las diferencias políticas para violentar a quienes no piensan igual. También ella hizo una remembranza de las luchas históricas de las mujeres y señaló que los ataques recibidos en redes sociales también no son correctos y afectan drásticamente. Citó lo que sucedió en días pasados con la asambleísta Mónica Palacios por parte del asambleísta Diego Ordóñez. Citó las reformas al Código de la Democracia en lo que respecta a las sanciones por violencia de género. Una vez que se incluyó este punto en el orden del día, que lo decíamos está en este momento como el tercer punto en el orden del día, continuó ya con el tema de la comparecencia, pero antes también comisiones generales. Se realizó antes de eso el intento de la designación de los 2 delegados de la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. En ese intento no se logró designar a estos 2 delegados en esta sesión. En la continuación de la sesión 738 ya se desarrolló esta designación hace pocos instantes nada más, y usted lo escuchó a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Esta propuesta fue del asambleísta Ángel Maita, representante de los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar los resultados. Estamos a la espera que el secretario de la Asamblea Nacional dé a conocer los resultados. Señor operador, presente resultados, por favor. Señor vicepresidente, me permite informar que contamos con 65 votos afirmativos, 33 votos negativos, 0 votos en blanco y 38 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobado el proyecto de resolución que ha sido mocionado por el asambleísta Darwin Pereira Chamba. Esos ahí los resultados: 65 a favor, 33 no, 38 abstenciones. Ha sido negado